hace metacina, que es del ácido inoleico y pues es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Afecta de manera preferencial a la COX-2 y en menor grado a la COX-1. También inhibe la serotonina, la bradicina y la histamina. Una de sus características es que es un potente antiinflamatorio y tiene un perfil de baja toxicidad renal y gástrica. Está indicada en artritis reumatoide, perdón, artrosis, espondiloartritis y reumatismo de tejidos blandos. En cuanto a su farmacocinética, pues tiene una duración de 4 a 6 horas. Su vida media es de 4,5 horas y la vía de eliminación, un 40% es por eliminación de vía renal, es decir, por la orina, y el 60% es biliar. Bueno, yo encontré que las dosis se manejan 20 miligramos 3 veces al día, es decir, 60 miligramos cada 24 horas. Y pues sus efectos adversos son las cefaleas, sensación de mareo, trastornos y gastrointestinales, perdón, escomatomas centellante, alteraciones pasajeras de agudeza visual, zumbidos de oídos y sensación de fatiga. Eso en cuanto a la acemetacina, perdón. El otro derivado del ácido indolacético es la sulindac, perdón, que también pues es inhibidor de las COX y tiene la capacidad de inhibir la quimiostaxis y la activación de los neutrófilos, así como también disminuye los niveles de citocinas proinflamatorias. Y una de sus características es que tiene una potencia analgésica y antipirética moderada. Las indicaciones, bueno, se usa para el tratamiento de espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda, osteoartritis, artritis reumatoide, bursitis y tendonitis. Tiene una vida media de 8 horas y su eliminación es por vía renal y vía biliar. Yo encontré que se mandan de dosis de 150 a 200 por vía oral cada 12 horas. Y sus efectos adversos es dolor gastrointestinal, estreñimiento, diarrea, mareos, dispepsia, dolor de cabeza, náuseas, erupción, entre otras, pero estas son las que comúnmente se encuentran. Y en cuanto al etadolaco, también que es derivado de ácido indolacético, tiene la misma función que el anterior medicamento, que es inhibir la quimioxasis, bueno, aquí se agrega que altera la actividad de los linfocitos y disminuye las citocinas proinflamatorias e inhibe la agregación de los neutrófilos. Una de sus características es que igual tiene una potencia analgésica y antipiréptica moderada y se indica para el dolor, osteoartritis y artritis reumatoide. Su vida media es de 5 a 8 horas y tiene una excreción renal del 73% y biliar en un 16%. Las dosis son de 200 a 40 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas o también puede ser de 600 a 1000 miligramos dividido de 3 a 2 tomas, perdón. Y sus efectos adversos es dispepsia, mareos, nerviosismo, prurito, visión borrosa, depresión y escalofríos o fiebre. Y en cuanto al último medicamento es el ácido pirrolacético, es derivado del ácido pirrolacético, que es tolmetín, y también tiene una capacidad de inhibir la quimiostaxis, la activación de los neutrófilos y así también como disminuir los niveles de citocinas proinflamatorias. Este se da a partir de los 2 años o mayores de 2 años, no se debe de dar en niños más pequeños y se da para espondilitis anquilosante,
anquilosante, artritis reumatoide. Aquí se agrega la artritis reumatoide juvenil e inflamaciones no reumatoides. En cuanto a su farmacocinética, pues tiene un tiempo máximo de 30 a 60 minutos. Su inicio de acción es de 1 a 2 horas, tiene una vida media de 1 hora y su excreción es 100% renal. Las dosis que se dan son 400 miligramos cada 8 horas y no se debe de exceder a los 2 gramos al día. Y sus efectos adversos son náuseas, hipertensión e infarto miocardio. Y esos eran los últimos medicamentos que me faltaban. No sé si tengan alguna duda o pasamos a la siguiente presentación. Va. ¿Quién tiene la siguiente presentación? Son Cops Docs, me parece. No, doctor, soy yo de los fenámicos. Ah, ok, sí. Sí. Ok, buenos días, doctor y compañeros. Yo soy Mario Alberto y vamos a seguir con antiinflamatorios no esteroideos, AINE, pero en esta parte con otro grupo de fármacos. Aquí vamos a ver dos grupos. Unos de ellos van a ser el ácido carbolaxético, que también es conocido como el ácido antralínico. Y en este grupo vamos a ver tres fármacos, o hay tres fármacos principales, en los cuales está el ácido mefenámico, el mecrofenámato y el ácido flufenámico. Y por el otro grupo vamos a ver la sulfonanilida, no ácidos, y el único fármaco que se encuentra en este grupo es la nimesulida. Bueno, aquí les puse este cuadro, bueno, les puse dos como en forma de introducción para ver como la clasificación de todos los AINES de acuerdo a su vida media, a su potencia antiinflamatoria y dependiendo de su acción sobre las isoenzimas de las COX. Pero las había puesto principalmente para ver en dónde estaban los derivados del ácido antranílico como el mefenámico, que son analgésicos y antiinflamatorios moderados, ya que estos como fármacos no son como muy conocidos y realmente no se utilizan o no tienen una mejor como característica o propiedades en comparación de otros AINES. Entonces es únicamente para ubicarlos más o menos en qué categorías los podemos encontrar en comparación de todos los AINES que existen. Y también les puse esta otra tabla que los clasifica de acuerdo a su grupo químico. Como podemos ver, son varios los grupos químicos que existen para los AINES. Están los ácidos salicílicos, los ácidos acéticos, los ácidos propiónicos
pero principalmente lo puse por la nimesulida, que vamos a ver que van a ser derivados de la sulfonanilidina. Y también podemos encontrar otros AINES. Entonces, para que veamos la gran variedad de grupos químicos que realmente son los AINES. Y bueno, ya como en específico vamos a hablar acerca de los fenamatos. Estos van a tener las mismas propiedades farmacológicas que todos los AINES y realmente no tienen una ventaja sobre los otros. Se menciona que no son como muy buenos de alguna manera en comparación contra el ácido acetilsalicílico. Siempre lo están comparando contra este fármaco y realmente no se ve que tenga una ventaja o un mejor uso sobre el ácido acetilsalicílico. Normalmente se utiliza para el dolor de corto plazo y ocasionadas por, más bien, es utilizado para el dolor de corto plazo, originado en tejidos blandos y en articulaciones, como en enfermedades como artritis reumatoide y artrosis. Pero también se puede llegar a considerar como parte del tratamiento de la dismenorrea. Se menciona en la bibliografía que no tienen como un buen efecto como antiinflamatorio, sino que se utiliza más como analgésico. Y normalmente las complicaciones o los efectos secundarios que pueden ocasionar este grupo de fármacos son muy graves o son más graves en comparación de otros AINES. Y normalmente los efectos secundarios que pueden generar son diarrea asociada a estatorrea, inflamación del intestino y elevación de transaminasas hepáticas. Esto de una manera muy general. Y como les había mencionado, este grupo vamos a tener el ácido mefenámico, el mecrofenamato y el ácido flufenámico. Y también de forma general se menciona que no se recomienda el uso de estos medicamentos en niños ni en mujeres embarazadas. Y bueno, vamos a empezar con el ácido mefenámico, en el cual su mecanismo de acción se menciona que tiene una actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética, pero específicamente va a tener una inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, como habíamos visto en clases anteriores. Estos también van a ser unos iniciadores o se van a unir a receptores que van a iniciar el dolor. En la farmacocinética se menciona que su concentración plasmática máxima va a ser dentro de 2 a 4 horas, va a tener una unión a proteínas mayor al 90% y su metabolismo va a ser por medio de la oxidación del citocromo P12-9. En las reacciones adversas que pueden presentar este fármaco, principalmente se encuentra la diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Alguna de sus contraindicaciones menciona que si el paciente llega a presentar úlceras o irritación gástrica, no se recomienda mucho justamente por estas reacciones adversas o lo grave que pueden generar, puede acentuar más estas patologías. Entonces no es como muy considerado que lo utilicemos para si es que el paciente lo presenta. También está contraindicado si el paciente tiene una hipersensibilidad al fármaco. En sus indicaciones se menciona que principalmente y por el cual más se utiliza es para el tratamiento de la dismenorrea primaria, aunque también lo podemos utilizar para el alivio del dolor por inserción de dispositivos anticonceptivos intrauterinos como el DIU y también dolores de leve a moderada intensidad. También mencionaba en un artículo que leí que se puede utilizar si el paciente presenta hipersensibilidad a otro AINE y queremos dar como un analgésico, se puede dar este. En su posología se menciona que hay dos formas, que es de 500 miligramos y 250 miligramos, pero de forma inicial si lo vamos a utilizar de forma analgésica, tenemos que dar una dosis de 500 miligramos y posteriormente debemos de bajar su dosis a 250 cada 6 horas. No sé si tengan alguna duda. Todo bien. Y bueno, vamos con el siguiente fármaco, que es el mecrofenamato.
Este en su mecanismo de acción va a pedir igualmente que el anterior la síntesis de prostaglandinas, pero esta va a ser mediante la inhibición no competitiva y reversible de las ciclooxigenasas. En sus indicaciones se menciona que se utiliza únicamente o más en la artritis reumatoide y en la artrosis que puede estar clasificada de moderada a grave. Su única contraindicación va a ser si la persona es alérgica al medicamento. Las reacciones adversas que puede presentar es la erupción cutánea. Aquí no encontré otras reacciones adversas más graves, únicamente lo que puede acentuar más son las erupciones. En su farmacocinética se menciona que su concentración plasmática máxima va a ser de 0,5 a 2 horas, pero que estas pueden aumentar si se consume con alimentos o antes de los alimentos. Entonces, debemos de recomendarle al paciente que el medicamento se lo tiene que tomar antes de los alimentos para que sea más efectivo o menor corto plazo, haga efecto más bien. Su unión a proteína se menciona que es del 99% y su metabolismo se mencionaba que era por la oxidación en su parte terminal de los hidroxilos. Y en su posología se menciona que hay de 50 a 100 miligramos, que puede ser tomado de 4 a 6 veces al día, pero que no podíamos superar una dosis máxima de 400 miligramos al día. Entonces, dependiendo de la presentación que se encuentra en la farmacia, podemos indicárselo al paciente y recordando, como había mencionado, que podemos dar una dosis máxima de 400 miligramos al día. Y por último, vamos a hablar del ácido flufenámico. Este, en comparación de los otros, va a tener un mecanismo de acción diferente. Este va a estar actuando inhibiendo a la ciclooxigenasa, pero también a otras como sustancias o, sí, sustancias o compuestos que dan como inicio o se unen a receptores que empiezan a generar el dolor, como puede ser la lipoxigenasa, también en la formación o en la inhibición de la formación de la bradicirina, de la serotonina, de la hialuronidasa y el complemento total. Como podemos ver, ese es el único fenamato en comparación de los otros que va a inhibir o va a tener un mecanismo de acción diferente a los anteriores. Los anteriores inhibían a las prostaglandinas. Este inhibe a otras sustancias que inician el dolor. En la farmacocinética se menciona que su concentración plasmática máxima va a ser hasta las 24 horas, va a tener una unión a proteínas del 98 al 99% y su eliminación va a ser por los riñones. En este mencionaban que teníamos que tener en cuenta los antecedentes patológicos del paciente, porque obviamente si tenía alguna alteración o un daño renal, realmente no se recomendaba este fármaco, sino utilizar otro AINE porque podía asentar o acelerar la evolución de su patología o del daño que tenían los riñones del paciente. En sus indicaciones mencionan que están las enfermedades reumáticas agudizadas, como la espondiloartrosis, un ataque agudo de gota. También lo podemos utilizar en traumatismos algo graves o que generan mucho dolor, o también dolor posoperatorio y en el cólico renal. Alguna de sus contraindicaciones se menciona si el paciente es alérgico al medicamento, si tiene alteraciones en la hematopoiesis, si tiene hemorragias gastrointestinales o cerebrovasculares. Mencionaban o acentuaban más sobre el último, que era la hemorragia gastrointestinal o cerebrovascular, porque mencionaban que si se utilizaba este fármaco en pacientes con estas patologías, realmente lo aceleraba demasiado y podía llegar hasta matar al paciente si no se sabía realmente si el paciente lo tenía o no. Entonces, que mejor utilizáramos otro AINE si el paciente tenía una hemorragia gastrointestinal o cerebrovascular. En las reacciones adversas se menciona que puede generar un hematoma en el sitio de inyección, ya que su vía de administración es intramuscular. También puede generar cefalea, vértigo, cansancio, alteraciones visuales, disuria, exantema, rash, edema alérgico y molestias estomacales. Y en su posología se menciona que
va a haber ampolletas de 2 mililitros que se pueden aplicar cada 24 horas por vía intramuscular. Y ya por último, vamos a hablar acerca de la nimesulida. Esta va a tener un mecanismo de acción que va a actuar sobre el radical superóxido y va a funcionar únicamente como inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. En sus indicaciones se menciona que también lo podemos utilizar como los enamatos en la dismenorrea primaria, en pacientes que tienen inflamación, reumatismo, esguinces, torceduras, fracturas, también si tienen artritis reumatoide y osteoartritis, bursitis, y en algunas intervenciones quirúrgicas. En este fármaco tiene muchas contraindicaciones, como puede ser si el paciente es alérgico, presenta hipersensibilidad al fármaco, si tiene una hemorragia gastrointestinal activa o una úlcera gastroduodenal. También en pacientes con insuficiencia cardíaca, renal, hepática no lo podemos utilizar, o si tiene una hipertensión arterial severa. En su posología se menciona que hay en México tabletas de 100 miligramos que las podemos indicar cada 12 horas y que podemos ir aumentando sus dosis, que únicamente se puede a 2 tabletas, a 200 miligramos cada 12 horas. Y en sus reacciones adversas únicamente se menciona la bibliografía que puede generar pirosis, náuseas, vómito, diarrea y dolores estomacales leves. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda, doctores, que tengan? ¿Segura, Monse? ¿Les puedo preguntar a todos? ¿Quién sigue con su clase? ¿Son Cox Dogs? Ahora sí. Sí, doctor, voy yo. Sí. Eh, ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, la siguiente exposición es inhibidores de la COX-2 y el paracetamol. Bueno, pues primero les puse esta escala, que es la escala analgésica que recomienda la OMS, donde encontramos en el primer y el segundo escalón, y digo, en el primer escalón, a los AINES que utilizamos, ¿no? De los cuales vamos a estar hablando, como pues tratamiento para el dolor leve, incluso moderado. Las indicaciones de los AINES en general pues es analgesia, para antipiresia, antiagregantes y antiinflamatorios. Y como se los dije, pues está indicado un dolor leve a moderado, dolor de componentes inflamatorios o nocioceptivos. En cuanto a la clasificación, pues igual ya lo estuvieron platicando brevemente en otras exposiciones, pero los podemos clasificar en no ácidos, donde encontramos el paraminofenol, donde encontramos al paracetamol, y los coxibs o sulfonidos, donde encontramos eh, a los medicamentos de los cuales vamos a estar hablando, ¿no? Como el celecoxib o el etoricoxib. Eh, Igual vamos a hablar un poquito otra vez de la cascada del ácido araquidónico, que como sabemos, pues es una ruta metabólica inducida por la inflamación, ¿no? Su objetivo es potenciar una respuesta inflamatoria en la cual tenemos que algún daño en alguna célula eh, este, va a activar toda esta vía, y por medio del ácido araquidónico vamos a tener dos vías, ¿no? La de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. En la ciclooxigenasa vamos a tener dos enzimas bastante importantes, las cuales es la COX-1 y la COX-2, que como sabemos
una es constitutiva y otra es regulada. O sea, la constitutiva pues es casi que fisiológica, siempre está ahí, por lo cual tiene una respuesta, una función importante en cuanto a funciones fisiológicas en el estómago, intestino, riñón y plaquetas, ¿no? Y una COX-2 que está regulada, pues justamente por citocinas, mitógenos, endotoxinas, las cuales se ven directamente implicadas en la inflamación, dolor, fiebre, etcétera, ¿no? Es justamente en esta COX-2, que es la inducida, en donde vamos a encontrar acción por parte de nuestros fármacos selectivos de la COX-2, ¿no? Para evitar todos estos efectos adversos eh, muy molestos para los pacientes, como la gastritis, eh, ¿no? Las contraindicaciones en pacientes con eh, enfermedades renales que podemos encontrar en aquellos que no son selectivos para la COX-2. Igual aquí les puse una clasificación de los AINES por su vida media, pero pues bueno. Y vamos a hablar primero del paracetamol, que pues yo diría que es uno de los fármacos o el fármaco más utilizado en la práctica diaria del médico, ya que los pacientes pues prácticamente siempre igual, ¿no? Siempre dicen que para todos les mandan paracetamol, tienen fiebre, paracetamol, tienen dolor, de lo que sea, paracetamol. Entonces, pues el paracetamol pareciera ser la panacea de la medicina, bueno, la panacea actual, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? Pues parece que produce analgesia por un mecanismo de inhibición de las prostaglandinas, pero a nivel del sistema nervioso central, no periférico. También produce antipiresis por inhibición en la regulación del calor del hipotálamo, eh, lo que resulta en una vasodilatación periférica e incremento de la disipación del calor corporal. Eh, Su metabolismo. eh, Encontré que la absorción vía oral de paracetamol es rápida y completa. Tiene una biodisponibilidad del 75 al 85%. Sufre un metabolismo hepático del 90 al 95% mediante reacciones de conjugación con ácido glucurónico y sulfato. Esto es importante porque estas enzimas juegan un papel relevante en cuanto a la intoxicación por paracetamol, la cual, pues, de acuerdo a la literatura, es la primera causa de intoxicación medicamentosa y de insuficiencia hepática aguda. ¿Por qué? Porque cuando estas dos enzimas de las que les hablé, la de, bueno, estos dos procesos metabólicos de los que les hablé, la sulfatación y la glucuronización, se saturan, eh, pues vamos a tener un aumento de el metabolito hepatotóxico, ¿no? Que es el NAPQI o el N-acetil-P-benzoquinoamina. Ajá, donde pues si se acumula, vamos a tener necrosis centrolobulillar, ¿no? Entonces, pues una saturación de estas nos produce esto. En caso de que no, pues se conjuga, se produce glutatión y pues no es peligroso. Y aquí les puse una ingesta, una dosis tóxica de paracetamol, es aquella ingesta aguda de más de 200 miligramos sobre kilogramo en niños o más de 7.5 a 10 gramos en adultos. Y pues como lo sabemos, la piedra angular para el tratamiento por intoxicación de paracetamol es N-acetilcisteína. En cuanto a la farmacodinamia, el N-acetil-P-aminofenol es el metabolito activo. Eh, Parece que paracetamol, esto lo encontré en la bibliografía, parece que paracetamol no inhibe las COX en tejidos periféricos, y es que de ahí parte su ineficacia como antiinflamatorio, ya que solamente actúa a nivel del sistema nervioso central, eh, por lo que puede bloquear la generación de impulsos nerviosos. Su actividad analgésica se alcanza con concentraciones de 10 microgramos sobre mililitro y su actividad antipirética de 4 a 18 microgramos sobre mililitro. Se absorbe muy rápidamente en tubo digestivo, alcanzando concentraciones máximas en 40 a 60 minutos. El 30% se une el 30% se une a proteínas y tiene una vida media de 2 a 4 horas. La insuficiencia renal disminuye su eliminación y encontré que la insuficiencia hepática aumenta la vida media, pero no disminuye la conjugación, por lo que
un paciente hepatópata podría parecer una contraindicación, pero no lo es, al menos que este paciente esté eh, descompensado, tenga una reactivación de su enfermedad. En caso de que pues veamos este tipo de situaciones, pues sí, lo ideal sería no recetar paracetamol, pero en caso de que pues veamos que es un paciente bien controlado, que tiene eh, sus, eh, sus bilirrubinas, sus enzimas hepáticas, pues dentro de lo normal, pues podemos darle paracetamol, pero siempre igual cuidando la dosis para eh, tener en cuenta este aumento de la vida media. Igual aquí se los puse las contraindicaciones, como todo fármaco, reacciones de hipersensibilidad, enfermedad hepática, hepatitis viral y la insuficiencia renal grave, igual por lo mismo de que eh, la insuficiencia renal disminuye su eliminación, ¿no? Paracetamol tiene eliminación renal. Este, también aquí les puse que esto me parece importante, que el riesgo de hepatotoxicidad a paracetamol aumenta en pacientes alcohólicos y en quienes ingieren inductores enzimáticos como lo son los barbitúricos o otros fármacos anticonvulsivos. En cuanto a efectos adversos, encontré que son raros, que puedan presentar dificultad o dolor al orinar, disminución del volumen urinario, erupción cutánea, neutropenia, pancitopenia, leucopenia o cansancio exagerado o ictericia. Y pues las reacciones adversas más graves suelen deberse a la sobredosis aguda de paracetamol. Y pues como ya lo vimos eh, en esta, pues se debe a la necrosis centrolobulillar, ¿no? Este, y también al coma hipoglucémico. Aquí les puse una eh, tabla de la posología de paracetamol, en este caso igual intravenoso, de acuerdo al peso del paciente. Y tenemos que una dosis máxima es de 4 gramos cada 24 horas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ah, bueno, seguimos. Seguimos con los inhibidores de la COX-2, en los cuales encontramos pues, los fármacos que vamos a estar viendo, celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, etcétera. Estos fármacos, de manera general, son aquellos que presentan una mejor tolerancia gástrica y reducen el riesgo de hemorragias y úlceras. Este, Aunque es importante mencionar que carecen eh, de una seguridad cardiovascular, por lo que es importante tener en cuenta eh, o tener precaución al uso de estos fármacos en pacientes que hayan tenido eventos cardiovasculares, ya que, pues, como se los mencioné, carecen de actividad antiagregante eh, y no son sustitutivos de la aspirina, la profilaxis cardiovascular. Pero ¿por qué hay que tener cuidado en estos pacientes? Pues por lo mismo, ¿no? Eh, en este caso, tenemos que la COX-2 tiene un papel